Tanto ustedes como yo seguramente revisaron en el colegio la historia de Tupac Amaru, no Tupac Amaru, dicho sea de paso. Y para hacer esa pequeña gran aclaración a propósito de la tilde o no la tilde, y a propósito de la historia de Tupac Amaru, me acompaña hoy Charles Walker, historiador, autor de este libro maravilloso sobre la misma persona que hemos hablado hace un ratito, Tupac Amaru. ¿Cómo estás, Charles? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿por qué Tupac y no Tupac Amaru? Bueno, es todo un debate entre los quechuólogos. Yo no hablo quechua y pregunté al gran amigo César Etier, que es experto, y amigos de Cusco, y después de 20 años me han convencido que sí, así que va con la tilde esta vez. Es todo un debate, Es ¿no? todo un debate, todo en quechua se debate, todito. Y también la historia, me imagino. Exactamente, O sí. sea que todo es materia de discusión. Sí, Tú justamente en el prólogo mencionas que hoy en día hay dos versiones de la historia. Una historia más light, que es quizás la que se acerca más al público, y una sí. historia académica. ¿Cómo lograr esa diferenciación? Sí, o sea, más bien hay que hacer puentes, porque hay una historia académica, erudita, con muchas citas, con muchos estudios. Eso es la base de buena historia, pero a la vez el público no quiere leer el libro con miles de citas y debates limitados a los especialistas. La cosa es buscar algo intermedio y buscar un libro sólido y serio, con investigación, pero que se lee para un buen público. Eso es lo que buscamos. Me habías mencionado anteriormente, por ejemplo, que acabas de estar en Ayacucho, has estado en Villa El Salvador, has estado en diferentes partes del país. Y hay interés por la historia, o sea, hay gente que se está interesando actualmente, y no solamente de aquí, o sea, de Lima, sino también de otras zonas. ¿De dónde surge el interés repentino de la gente por la historia? Y que de pronto, digamos, estemos hoy, no sé cuál es tu percepción, viviendo un pequeño auge en torno al interés de la gente por la historia. Sí, yo creo que sí. O sea, siempre ha existido. A veces cuando uno dice historia, aquí en Lima se piensa en la colonia, en Cusco se piensa en el Tahuantinsuyo, pero hay debates, como hay debates qué es el Perú, qué es la nación, qué buscamos, qué se busca, ¿no? Y creo que siempre son debates que terminan siendo alrededor de la historia, por eso hay ese interés en la historia. ¿Y crees que este interés es más bien reciente o ya es un interés que se ha venido propagando a través del tiempo? Va y viene, pero con Tupac Amaru tiene auge, sube, baja, o sea, figura importante es Velasco, ¿no? Que con Velasco tenemos plazas, nombre, planes, publicaciones, pero hubo un interés anterior y obviamente posterior también. O sea, hasta antes de Velasco creo que hay un par de aguas, Sí, ¿no? exactamente, Definitivamente, sin ¿no? duda, Velasco es. ¿Por qué? Porque Velasco busca un símbolo, busca algo nacional, revolucionario, cusqueño, campesino, por ahí Tupac Amaru le cae muy bien, cuenta con un equipo de artistas de primer nivel y crea una imagen nacional en un régimen que era, en fin, un régimen militar, cuadrado, generales. Y Tupac Amaru le dio una entrada al pueblo, al mundo andino y también a los jóvenes, creo. En sí, esto tiene que ver con esta tendencia muy peruana de tener que buscar héroes siempre. Exactamente, sí, sí, siempre buscando héroes. ¿Por qué? ¿Por qué esa tendencia Bueno, tan creo que peruana? todos los países buscan y más bien en Perú hay debates quién es el héroe, ¿no? O sea, Antonio Cisneros tiene ese gran poema de Tupac Amaru, Tupac Relegado, sobre por qué los héroes son costeños, que de alguna forma han perdido guerras, o sea, tiene sus limitaciones, mientras que Tupac Amaru es una figura nacional, dicho, y Tupac Amaru lo que tiene es que hay un Tupac muy radical, hay un Tupac moderado, hay un Tupac cusqueño, hay un Tupac global que llega hasta rapero, Tupac Shakur, así que hay Tupac para todos, de alguna forma. Qué interesante eso, ¿no? O sea, porque mucha gente pensaría que evidentemente la revolución de Tupac Amaru es todo lo que hemos conocido en el colegio, pero en realidad hay hasta etapas dentro de esta misma rebelión, no voy a Sí, decir revolución, que sí, ya habías aclarado eso en algún momento, que revolución es cuando se toma sí. evidentemente el poder, y lo de Tupac Amaru fue una rebelión. Sí, aunque es, o sea, siempre la gente cuando presenta, sobre todo jóvenes, reclaman es revolución. Rebelión no significa que es limitado, que no es violenta, que no busca un gran cambio. Es más bien una diferencia técnica que revolución toma el Estado, imponen sus exigencias. Tupac Amaru es rebelión, pero cambia radicalmente el mundo andino, sin lugar a dudas. Ahora, nosotros conocemos solamente la primera, la segunda etapa. ¿Cuál es la que se conoce La comúnmente? primera. Y yo mismo, no quiero ser hipócrita, yo mismo cometí el error en mi primer libro de Tupac Amaru Gamarra, justamente, un capítulo sobre Tupac Amaru y 95% sobre la primera fase.
Lo que pasa es que la famosa muerte de Tupac, Michaela, digamos, círculo íntimo, en 81, en mayo, sigue la rebelión y es la fase violenta, es la fase que casi toman el poder, es la fase de que llegan a ser 100,000 muertos. Una cifra que yo no creía. Yo comencé el libro pensando, voy a refutar. ¿Cómo puede ser en el virreinato, un espacio de 2 millones, un poco menos? Mueren 100,000, por si se habla de, con el conflicto reciente en el Perú, de 70,000. Pero poco a poco me digo, en esa segunda fase se incluyen las enfermedades, la hambruna y los castigos, o sea, casi genocidio. De ambos lados, sí llegamos a 100,000. Estamos hablando de una etapa en la que ser o vestir calzón y camisa era sinónimo de ser prácticamente el Claro, enemigo. Pucacunca, ¿no? El cuello rojo era esto. Y, o sea, hablar quechua era ya rebelde y viceversa, ser mestizo. Perdón, castellano, tener botones podría ser. En la última fase, esto sí, Tupac Amaru no quería para nada. Él quiso un movimiento bastante moderado, aceptaba el apoyo, la participación de los criollos, los mestizos. Y una diferencia en la primera fase con Tupac, con Michaela, controlan muy bien y hay neutralidad. O sea, hay correspondencia, historia de, no, yo soy un bodeguero, tengo mi tienda, soy mestizo, no me meto ni con ustedes ni con nosotros. En la segunda fase ya no existe esta posibilidad. Vamos a ir por partes, vamos Ya. a ir desde el inicio hasta Perfecto. el final y vamos a ir desentrañando justamente esta rebelión que genera muchos puntos de vista encontrados. Algunos evidentemente lo asocian al velasquismo, Sí. algunos otros lo asocian evidentemente como un precursor de la independencia, y podemos seguir hablando ahí de largamente a propósito de precursores de independencia, pero la figura de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas es mucho más honda, mucho más profunda. Así que vamos a ir hablando con Charles a propósito de esto. En principio, una pregunta un tanto obvia, pero que creo que es necesaria: ¿cómo surge tu interés por los estudios relacionados al mundo andino y al Perú, justamente? Bueno, es una historia larga. Vine aquí a estudiar hace muchos años, más de 40 años, un año en la Católica. Historia en ese momento tenía una gran presencia en los debates, me gustaba, yo estaba entre literatura e historia y ahí me metí en la historia y volví a Perú, viví aquí estudiando, siendo profesor de colegio. Y así que me interesaba, pero siempre quería vivir fuera de Lima. Esa es mi primera experiencia en Lima y con mi esposa Zoila Mendoza tuve la oportunidad de vivir 3 años en Cusco y Cusco, Tupac Amaru es omnipresente, es figura, nombre, suena mucho y ahí comenzó, digamos, mi interés. Que era un Cusco diferente al de ahora, me dices, por ejemplo, Bastante, ¿no? sí. Un vuelo diario, menos turistas. Digamos, se puede mapear. O sea, el turismo llegaba a 2 cuadras de la plaza. Ahora a 15 cuadras está dominado por el turismo. Y ahora también me dices que evidentemente hay una concepción distinta afuera que acá, ¿no? La gente dice, es lejos, 7 cuadras, Ah, pero sí. tampoco es que Sí. sea como acá, ¿no? Sí, exacto. Bueno, tiene Lima, la gran diferencia de Lima. Yo cuento cuando viví aquí en los 80, enseñaba en un colegio lejos, llegaba en 20 minutos, ¿no? Eso cuento a un taxista, le duele pensar que la Javier Prados, y era una cosa mucho más, una avenida angosta, se llegaba en 15 minutos a la Universidad de Lima, por ejemplo, ¿no? El tráfico es lo que obsesiona a los que no conocen Lima o que no han estado tiempo y, bueno, a todos los limeños, el sufrimiento diario. Y llegas en un periodo muy particular del país, ¿no? Año 79, estamos hablando de que estamos a punto de Exacto. retomar la democracia y agarras el primer gobierno de Alan, y es un tiempo en sí, creo, en el cual las humanidades empiezan una decadencia a nivel global y más bien empieza un pragmatismo dominante en torno al interés de los ciudadanos por interesarse más en otro tipo de ciencias, ¿no? Sí, de alguna forma sí. Los periódicos, la prensa tiene un papel mayor. Bueno, en otro momento no había internet, no había TikTok, no había YouTube y todo eso. O sea, me acuerdo las colas en los kioscos a ver qué sacaba caretas. Cada partido tenía su revista y los partidos de izquierda. Y tenía un auge de, no quiero ser nostálgico, todo lo anterior es superior, pero hubo una presencia en sus debates que pasó, pero yo creo que más bien estamos en un ciclo y hay gran interés en la historia. O sea, el proyecto neoliberal hace 10 años nos decía, con un famoso libro, que la historia se acabó. Ya todos del mercado vivimos en esto y ya sabemos que la historia no se acabó, que hay diferentes alternativas en el futuro. Justamente otro historiador me mencionaba, hay un resurgimiento de las humanidades en Europa.
Pero sabemos que las tendencias de Europa también en algún momento alcanzan a América. Las tendencias radicales alcanzaron a América. Sí. Apareció Bolsonaro, apareció Donald Trump en Estados Unidos. ¿Alcanzará el resurgimiento de las humanidades también aquí en América del Sur? Difícil. Yo leí, un amigo me pasó un texto ayer, en Estados Unidos hay un gran interés en la historia, pero poco se estudia en historia. No hay trabajo ahorita, pero hay gran interés en la historia. Es curioso. Yo creo que sí. Yo creo que las humanidades vuelven. Yo soy optimista en esto. No todo es chamba. Y había esa perspectiva tecnocrática hace 10 años que para qué, adelante, trabajo. Yo creo que ya se está cuestionando esto. Uh-huh. Que tiene que ver también esta cuestión de que tú mencionabas, el peruano siempre busca héroes, pero también el discurso populista busca siempre un héroe y un villano, ¿no? Sí, está sí. presente dentro del discurso, ¿no? Lo leía justamente en un libro que se llama ¿Por qué existen? O cuál es el éxito de los populismos, sea de izquierda o sea de derecha. Siempre buscan un enemigo en común, ¿no? Yo creo que el enemigo en común hoy en día, o sea, en la sociedad en la que vivimos es el pensamiento y la crítica. Donde hay pensamiento y crítica, se mira como una especie de agente sospechoso. Exacto. ¿Te parece? Y tienes esa misma impresión. Sí, yo creo que sí. Hablamos antes en el Perú la falta de tradiciones, eso he dicho antes y ha caído muy mal a algunos amigos, de biografías, o sea... Incluso el libro que estamos comentando, para algunos en Cusco me han dicho que he sido muy duro con Tupac Amaru, que he sido muy crítico, que yo no soy buen revolucionario, que tampoco pretendo ser con el libro, pero siendo crítico y intentando ser objetivo. Y más bien, muchas veces he dicho lo contrario, el biógrafo no debería enamorarse del tema y la verdad que me apasiona, me parecían muy especiales y únicos Tupac Amaru y Micaela Bastidas, pero sí tenían defectos. Pero no hay mucha costumbre de, qué sé yo, biografías objetivas, tomar en cuenta que algo intermedio entre héroes y villanos. Claro, y justamente este interés se remonta a este primer libro que escribes a propósito de Tupac Amaru, que tiene que ver primero con De Tupac Amaru a Gamarra, un estudio sobre el Cusco, y luego se llega a este libro, que es la tercera edición. Exactamente, sí. Que se publica en 2022. Exactamente, sí. ¿Y cómo llegas primero de Gamarra a Tupac Amaru y estableces esa conexión? Bueno, el primer libro es la tesis doctoral, iba a ser un trabajo comparativo de caudillos. Tenía un proyecto de Lima y los bandoleros de liberales, muchos de ellos esclavos, fugitivos, Cusco y el Valle Mantaro. Hice una parte de Lima, llegué al Cusco y nos quedamos 3 años y no pude hacer el resto del Valle Mantaro, ¿no? Porque Cusco tiene una historia muy profunda y yo era parte de una generación de estudios sobre los caudillos, el apoyo popular, estudios sobre México, aquí, Argentina, en los 80, 90, era una especie de auge historiográfico. Y yo quería ver qué hacen las clases populares, en este caso campesinado, en cuanto a la política, ¿no? Y comencé justo después de Tupac Amaru, y de ahí todos los editores me dijeron, no, tiene que ser de Tupac Amaru. Y ahí comenzó, digamos, mi interés, y hay una introducción a este libro. Pero este libro sí va hasta 1840, a entender los caudillos peruanos y por qué tienen apoyo, cuáles son, digamos, cómo hacen ellos su política. Y tiene que ver también con este tema de lo que significa Tupac Amaru, ¿no? Que si había una persona, y se menciona en el libro, capaz de hacer una rebelión como la que se hizo era Tupac Amaru, que tenía un pie justamente dentro del mundo indígena y también tenía un pie dentro de los criollos, porque negociaba con ellos y había crecido con los otros. Entonces, hay una especie de figura central a partir de Tupac Amaru y también de Micaela Bastidas. ¿Por qué? Porque también se menciona que ambos, justamente, dado el oficio que ejercían, habían generado una red de contactos entre Perú y Argentina que les era bastante útil, pero que también les permitía ver ambos bandos, ¿no? Sí, y no solo eran, digamos, contacto, red de clientes, o sea, no era pragmático, sino Tupac Amaru, una sociedad muy fragmentada, segmentada, donde las clases altas daban la espalda a los andinos, donde Cusco era también muy jerárquico. Tupac Amaru se sentía muy cómodo con las clases altas cusqueñas. En Lima más bien está un poco resentido, está acá en 1777 y no le hace mucho caso, pero él se siente bien con la clase alta. Es muy culto, se viste bien, sabe algo de latín, es culto, pero a la vez muy cómodo hablando quechua con runa, y su trabajo de arriero lo lleva a Potosí, hasta Jujuy, Salta, donde
en camino, escucha las quejas, se entera de las novedades, siente las presiones tributarias, sabe cómo vive la gente, su gente de Coraca, la mitad, ¿no? O sea, se está al día, pero hay muy poco, esto enfatizaba mucho Flores Galindo, su trabajo, Alberto Flores Galindo, es que llegaban a poder codearse o llevarse bien con todos los sectores. Ujú. Y claro, esto también se refuerza por otra idea. Hay que situarnos históricamente, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru se da en 1780, 9 años justamente antes de la Revolución Francesa. Tú me decías en algún momento, estuve con alguna persona de Francia en algún momento y él decía, ¿no? La gran influencia de la Revolución Francesa de Túpac Amaru y hay un vacío histórico ahí. Sí, sí. Y esto en realidad se ve también se siente mucho en la rebelión porque no hay un modelo muy claro, ¿no? Acabamos de encontrar un documento, bueno, hace un par de años salió publicado un texto hace una semana, un texto sobre Bolivia, Charcas, que menciona Estados Unidos. Pero Estados Unidos todavía, aunque hablamos de 76 como la gran fecha, todavía no estaba la Constitución, los españoles tenían muy buena censura, no era el modelo, no tenía modelo, o sea, no había, hay que recordar, para los que no son historiadores, Túpac Amaru es anterior a la Revolución Francesa, la haitiana, la americana se consolida. No tenía modelo y por eso hay tanta creatividad pragmática en su programa. Si estás disfrutando de esta entrevista y estás anotando todos los títulos que sugerimos, puedes buscarlos en buscalibre.com. La librería más grande del mundo ahora está al alcance de un clic. Buscalibre.com. De definir qué buscaba, porque hay que ver sus acciones más que lo escrito, y él escribe muchas cartas, hay correspondencia, pero no tiene especie de constitución o plataforma. Que creo que la confusión pasa por lo que generó después, ¿no? Sí. Que sí, tranquilamente pudo haber sido una revolución jacobina. Sí. Sí, o sea, se compara con Francia en parte por la violencia. Como hablamos antes, la segunda fase, sí, una violencia total. Los españoles dentro de un pueblo no dejan a nadie vivo. Los rebeldes también ya no dejan ningún pucacunca, cuello rojo. Es casi genocidio. Estamos hablando de lo que fue Túpac Katari. Exactamente. ¿No? Y la segunda fase, Túpac Amaru también. Una brutalidad por ambos lados. Ahora, resulta curioso que pese a la cantidad elevada de personas que fallecieron, estamos hablando de 100.000, es una cifra tremenda, comparable, me dices, en algún momento con lo de Haití, aunque por otros motivos, evidentemente, que impactan el tema de la esclavitud, aunque no necesariamente era el motivo por el cual, pero sí era bastante estratégico, vamos a llegar a ese punto, es menospreciada por Europa. Sí, Túpac Amaru es algo que hay que estudiar más. O sea, yo siento que no tuvo el eco que se esperaba. En primer lugar, yo enfatizo, los españoles sabían censurar, silenciar, no hacer caso. O sea, cuando uno lee la carta de la desesperación de autoridades, que en algún momento en la segunda fase piensen, uy, vamos a perder. O sea, entonces buscando alternativa, tal vez ceder, hay unos proyectos alocados, desesperados, diciendo, cedemos Cusco a Potosí, un mundo andino ahí o algo así. Como escribe en el libro, segunda fase, está muy cerca de victoria y bueno, pierden finalmente. Pero los ingleses están interesados, ellos cualquier cosa que hace quedar mal a los españoles publican y hay intriga, pero es recién 40 años después que hay interés. Incluso a mí me llama la atención a muchos que no tienen una presencia, digamos, simbólica en la independencia. No es la gran figura. La figura llega a ser más bien 150 años después. Y qué interesante eso, ¿no? O sea, que 150 años después, justo en el gobierno de Velasco, se rescata la figura de Túpac Amaru. ¿Antes era abordado en las escuelas Túpac Amaru o muy someramente? Sí, hay buenos trabajos, había láminas escolares antes de 68, algo que he averiguado, había interés, también era un símbolo de la izquierda, había peña de Túpac Amaru, o sea, no es que no era conocido, pero oficialmente promocionado por el Estado, esto sí es nuevo con Velasco. Que es una figura también exagerada por momentos y que, digamos, haciendo la investigación histórica, tú también puedes ver lo blanco y lo negro de esta figura, ¿no? Que no necesariamente es lo que se pinta. Sí, yo creo que los historiadores tememos los héroes, porque ningún ser humano es perfecto, idealiza, por eso hay que cuestionar a los héroes, algo que ha pasado justo en Ayacucho, todavía lo hemos venido discutiendo en un seminario con colegas y estudiantes, ¿no? O sea, Bolívar ha pasado por esto, hay Bolívar para todo de alguna forma, pero hay gente que
el Bolívar gay, hay arte. Mira, Che Guevara, claro, es un icono, un símbolo muy fuerte y se cuestiona, se burla, algo así con Tupac Amaru. O sea, claro, es un héroe nacional, es una figura fascinante, pero hay cierto cuestionamiento que me parece muy bien. Claro, a la figura de Tupac Amaru, más no a la de Micaela Bastidas. Sí. Es interesante eso también, cómo hay un discurso construido en torno a uno y no a la otra, Sí. ¿no? Sí, comienza, bueno, por razones obvias, ¿no? Excluir a la mujer no es la primera ni última vez, es muy común en la historia, pero con Micaela Bastidas no sabemos bien cómo era físicamente, hay dudas. Tupac Amaru tenemos una muy buena descripción, hay supuestamente una pintura, a mí no me han convencido, pero sabemos por una descripción cómo era, cómo se vestía, era alto, su colita, ropa europea con toques andinos, pero en Micaela algunos dicen que era afroperuana, tenía raíces, algunas sangre, algunos no. Sabemos que la lámina escolares, la blancona, muy alta, cuello largo, es una mitificación, así no era ella, ¿no? Y que en realidad, dicho sea de paso, tú rescatas en más de una ocasión el importante rol que tuvo ella en la rebelión en sí misma. Sí, más importante que su imagen, como era físicamente, era su papel fundamental. Y eso admito yo cuando comencé el libro, había leído, por ejemplo, algunos tratan a Micaela Bastidas como la pesada, la que tiene pisado al esposo, que hay esta famosa correspondencia, él está en el sur y apúrate, chepa, tiene sus apodos por él, estamos en peligro. Y algunos historiadores la han tratado, bueno, típica esposa, ¿no? Una broma de mal gusto. Y más bien me di cuenta que en logística era fantástica y tenía razón también en cuanto al tiempo y cuándo tomar al Cusco. Y por eso yo iba aprendiendo, leyendo más, me di cuenta que mucha de la documentación sobre ella no ha sido publicado y me iba interesado mucho en... ¿Qué acciones puntualmente realiza ella que nos llevan a pensar que de pronto hasta era reconocida por los mismos españoles, más no aquí tuvo la resonancia que tuvo? Sí, logística. Yo para este libro tuve que aprender historia militar, que yo no era, digamos, un campo que no había leído mucho, no sabía mucho, digamos, y dice que los profesionales lo que saben es logística. O sea, Napoleón dominó Europa por décadas porque su tropa nunca tenía hambre, los caballos llegaban, y eso era su papel. Ahora, hay que recordar, en la vida real, en la vida de ellos, era su papel. Tupac Amaru tiene su negocio que se basaba en crédito, estamos hablando de una economía con poco efectivo, y él está yendo a Potosí, Salto, Jujuy, llevando productos cusqueños, pero ella está cobrando, viendo las deudas, asegurando que la familia tenga y que pueden vender. Y este papel, que es muy común hoy en los Andes, muchas veces mi experiencia cuando vas a una casa a hacer una propuesta para que sea una fiesta patronal o a una compra, venta, la que toma decisión es la mujer o la domina, ¿no? Y ahí me di cuenta, esta práctica, esa experiencia en la venta, el menudeo, ¿verdad? En las deudas, ayudó mucho. Porque ella está en lo cotidiano, en la rebelión, viendo cuántas balas tenemos coca, tenemos alcohol. Pagaban un poquito a los soldados, asegurando que tenían, porque sabía, sobre todo con un campesinado, que cuando llegaba la época de cosecha, si no cobraban, iban a irse. Y es curioso, ¿no? Porque justamente sin esta parte logística, toda rebelión o revolución incluso se cae. Sí, exactamente. Sin eso no hay nada. O sea, uno puede ganar grandes batallas, ser heroico y todo esto, pero esto era para sustentar, estamos hablando de 10, 20, 30 mil hombres y mujeres. Es una de las frustraciones del libro que, por ejemplo, sabemos que había mujeres soldaderas, había, digamos, Micaela Bastidas populares. Hay muy pocas fuentes sobre esto. Yo espero que encontremos más en algún archivo regional para ir entendiendo, porque cuando hablamos de 20.000 rebeldes contra 8.000 realistas, hay que calcular más bien cuántas mujeres en ambos lados están preparando la comida, buscando leña y hasta apoyando en las mismas batallas. Incluso en la Guerra del Pacífico, ¿no? O sea, Sí. cuando hablan de las Rabonas, por ejemplo, de este rol que tenían. Sí. Muchas veces he visto muy por encima, pero en realidad no, era un rol bastante. Sí, yo reconozco, ¿no? en parte, no quiero ser justo con otra gente. Hay muy pocos papeles porque se asume, se toma ya. Y, como la gente dice, bueno,
comimos. A ver, ¿quién compró, quién preparó, cuánto trabajo, ¿no? Eso es, digamos, la tarea de historia social. Ujú. Así como hay un rol que no se reconoce, hay otro rol que es invisibilizado, creo que convenientemente, y es el de la iglesia, Sí, ¿no? sí. El de este señor cuyo nombre tengo aquí, Moscoso y Peralta, Sí. arequipeño, y que jugó un rol importantísimo en la rebelión y que no mucho se menciona. En el libro sí, Sí. pero dentro de la historia popular no. Sí, es lo que hablamos, es un personaje notable, parece una invención de Hollywood, es un arequipeño, es muy amigo de Tupac Amaru, tiene fama de su obesidad, tiene acusaciones de meterse con chicas muy jóvenes, y él o sea, es curioso, porque él es amigo de Tupac Amaru, se respetan, de alguna forma son criollos que buscan cambios, pero él finalmente dice, toma unas medidas muy fuertes, los separa de Tupac Amaru de la iglesia. Tupac Amaru y Miquela Bastidas son muy, muy católicos, van a la batalla con la misa, y es curioso, Tupac Amaru, cuando se entera de esto, que ya oficialmente no es parte de la excomulgado de la iglesia, un sufrimiento en sus cartas, o sea, siento casi más dolor que cuando murieron parientes o perdieron batallas grandes. O sea, eso lo separó y costó mucho. O sea, para sectores populares era ya hereje, daba cierta duda. Y además Moscoso y Peralta mantuvo a sus curas y otros sacristanes, todos los sectores de la iglesia, en lo que llamamos hoy la zona roja. Dijo, no salgan porque no va a hacer nada de Tupac Amaru. Y tiene razón. Ahora, en la segunda fase cambia y los rebeldes ya no respetan la iglesia. Pero Tupac Amaru nunca dejaba tocar a alguien de la iglesia o saquear la iglesia que tenía fondos importantes. Ahora, ¿será que por esto convenientemente algunos han dicho que la rebelión se basa justamente en intereses personales y no tanto en intereses sociales con los propios indígenas? Sí, bueno, pues ese argumento nunca me ha convencido. O sea, primero, volviendo a la iglesia, y hay que ser enfático en esto, siempre que hablamos de la iglesia hay que hablar en plural. O sea, había curas que apoyaban a Tupac Amaru, ¿no? La iglesia siempre ha sido así. Así que Moscoso y Peralta era algo intermedio. Él era un moderado comparado con lo de línea dura que querían más bien tratar esto como terroristas, diríamos hoy en día, o algo así. Él es, pero bueno, sí, hace falta entender mucho más la iglesia. Para uno se ha silenciado un poco el papel en la represión que han tenido. Pero hay que recordar, por cada Moscoso y Peralta, hay otro que son los curas que van con la rebelión y apoyan, y son castigados fuertemente. Creo que hay una asociación, ¿no?, tácita a propósito de lo que fue la Iglesia y la Santa Inquisición, y a partir de eso se genera también ya un estigma, ¿no?, sobre Sí. que la Iglesia siempre ha representado a un lado y no al otro, necesariamente. Sí. Y más bien en los años de auge de Tupac Amaru, 70-80, la iglesia de Teología y Liberación, una iglesia muy comprometida con el pueblo, sobre todo en el sur andino, estoy hablando de Puno, Cusco, Andahuaylas, Abancay. Ellos, muchos resaltaban el papel de estos curas y monjas rebeldes, ¿no? Y está bien, me parece fascinante, importante, están presentes, pero la iglesia al final tiene ese papel de separar a Tupac Amaru y Miquela Bastidas de la iglesia, excomulgar, que vino a un precio simbólico y político muy alto. Al haber estado Tupac Amaru en ambos bandos, digamos, con un pie en uno y un pie en Sí. otro, ¿no?, criollos y evidentemente indígenas, hay muchas cosas dentro de la historia popular, o sea, y dentro de la gente, y tú dices que estos argumentos no te convencen también. A mí tampoco me convence, pero quería profundizar y estar con el Sí. especialista para preguntártelo Ya. directamente. Cuando la gente dice se rebeló por intereses personales eso sí. y no colectivos, Sí. ¿cómo se cae ese argumento? No, yo no creo. O sea, en primer lugar, claro, él defiende una clase, surge de sus experiencias, pero para defender tus intereses, comienza la rebelión secuestrando y matando a una autoridad, un corregidor que era amigo suyo, un conocido suyo, lo secuestra y lo mata, y de ahí van a saquear haciendas, quebrar obraje, que era una especie de fábrica de textiles, ¿no? o preindustriales, es muy radical. Él sabía que o ganaba
o iba a perder todo. O sea, no es un yo defiendo mis intereses. Claro, hubo muchas revueltas andinas. O sea, llega un momento donde ya no aguantan la explotación del corregidor o de un cura y lo humillan, lo botan fuera. Esto puede ser. Pero Tupac Amaru, él de principio pensó en grande, sabiendo que iban a ser las consecuencias. Así que el argumento que era un liberal anti-Estado me parece muy simplificado. No me convence. ¿Y a qué se debe esta simplificación? ¿Es conveniente? Comienza algunas figuras neoliberales aquí quieren refutar la noción, tal vez la asociación de Tupac Amaru y Micaela Bastidas como movimiento popular o la izquierda, algo así. Me parece interesante el debate, pero esto que era un liberal que defendía sus propios intereses, me cuesta, o sea, no me convence para nada porque, digo, puso en peligro toda su familia al matar a un corregidor. Y que eso no era poco, en realidad. Sí, sí. Y hay un tema ahí, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del castigo que recibe, ¿no? Justamente Sí. habíamos hablado de esto, ¿no? Michel Foucault, en justamente Vigilar y Castigar, libro que siempre voy a recomendar. Hablaba a propósito de la brutalidad de lo que significaba una descuartización. Era muy raro. Sí. O sea, que alguien muriese descuartizado. O sea, Sí. evidentemente le iban a romper las extremidades, Ujú. más no destrozarlas como se pensaba, ¿no? Que un caballo se iba con un brazo, con una Sí. pierna. Entonces había que romperlo a hachazos. Sí. Y este castigo era tremendamente brutal por lo que significaba para la gente que estaba alrededor, ¿no? Claro, y la gran ironía es que no funcionó para nada. Para los españoles iba a ser el acto que se acabó, ¿no? Mostrando la cabeza de él y de Micaela Bastida, la pierna, un brazo, en los pueblos, sobre todo en el sur y provincias altas. No funcionó porque no probó por nada que había terminado porque seguía la segunda fase. Y Markham tiene una inscripción posterior que el grito del hijo de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, más bien ese grito significaba el fin del poder español, porque de alguna forma comienza ya la decadencia de los españoles y sabemos que estos muertos tan salvaje no funcionaba para confirmar ya se acabó, casi ya se acabó, más bien continuaba. Y justamente por el eco que mencionas, que deja la muerte de Tupac Amaru, la muerte de Bastidas después y todo el eco que genera en la región. Exacto, ¿no? sí. Es bastante interesante de saber, sobre todo porque creo que le hizo saber al sur del país la importancia que podía tener en posteriores revueltas, reyertas, incluso revoluciones que se dieron Sí. después, sin ir muy lejos. O sea, cuando estábamos hablando antes en cámaras y hablábamos de lo que había sido la Guerra del Pacífico, es justamente el centro y el sur quienes Sí. resisten, y Cáceres, muy Claro. hábilmente, Sí. lleva a los chilenos a pelear ahí. Claro. Y en el centro y el sur es donde se producen la mayor cantidad de revoluciones cataristas posteriores, y en el centro y el sur siempre va a ser un escollo para Sí. quienes pretenden llegar al poder, porque tienen que conquistar el sur. Si tú no conquistas el sur, es prácticamente una elección Sí. perdida. Sí, de acuerdo. No, y para el sur, el ejemplo de Tupac Amaru, de cuestionar Lima, de cuestionar el centralismo, que todo pasa por Lima. Hay que recordar, en el momento de Tupac Amaru, Cusco era competencia, o sea, era rival de Lima. Tenía 60% de su tamaño, era una segunda ciudad. Ahora la proporción es mucho menos. Y cuestionar el dominio del castellano, por ejemplo, Tupac Amaru, su primer acto, o sea, secuestra al corregidor y habla a todo el público en quechua. Y hay varios que no pueden creer. Todos hablaban quechua, pero calladito, no en actos oficiales. Esto es algo que suena mucho hasta hoy en día en el mundo, en el surandino, zonas con mucho quechua hablante o también de Aymara. Tiene este cuestionamiento todavía tiene, digamos, persiste aquí. Y ahora, o sea, la imagen de Tupac Amaru trasciende fronteras, o sea, y definitivamente, por ejemplo, he escuchado en algún momento a Hugo Chávez hablar de Tupac Amaru, he escuchado a algunos argentinos hablar de Tupac Amaru. ¿Cuál es la imagen que se tiene de Tupac Amaru fuera del Perú, que tú has podido percibir? Bueno, es el gran revolucionario andino, ¿no? Depende de cada país. Tupac Amaru de Uruguay es un nombre que usaban, parece que los rebeldes en Río de la Plata, lo llegó a ser Uruguay en 1810. Tomando referencia a Tupac Amaru. En Haití hay tropas. O sea, tiene un eco internacional y después un interés, llega a ser otro símbolo de la izquierda mundial, global. A veces simplificado, simplista, a veces no, pero
en Venezuela tiene mucho peso. Y en Cuba tiene mucha presencia. Hay una fascinación, hay cineastas. Yo tengo un trabajo que está por salir sobre por qué el teatro argentino de mediados del siglo XX llega a Cuba, el interés en historietas, sobre todo en México, y esto cómo influye y termina de alguna forma demuestro en el Tupac Shakur, como tiene el nombre. Y claro, o sea, y podemos ver, o sea, en las canciones de Mercedes Sosa, en Exacto, fin, sí, o sea, hay sí. un impacto profundo, ¿no? De lo que fue la imagen de Tupac Sí. Amaru. Mencionas el simplismo a veces con el cual se reduce. ¿Cómo luchar contra ese simplismo? Bueno, que los historiadores somos muy pesados, ¿no? Cada vez que alguien diga X nombre Cáceres, bueno, que lean 3 libros, ¿no? Pero también, o sea, son símbolos, o sea, en el sentido que no tiene gran sustento necesariamente. Me parece bien que sea un símbolo anti-Lima, pro-quechua, alternativas a la actualidad. Me parece bien, pero obviamente se utiliza por algunos políticos en términos simplistas. O sea, cualquier héroe, casi por definición, es una presentación simplista. Ujú, y justamente eso tiene que ver con llegar justamente a libros como este, que recomiendo muchísimo, La rebelión de Tupac Amaru, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos y por supuesto por Charles, a quien he tenido el gusto de conversar el día de hoy. Te habían negado en un inicio a hacer una tercera edición del libro y en esta tercera edición te encuentras con nuevas sorpresas, ¿no? Con cosas nuevas a propósito de qué decir de Tupac Amaru. Sí, o sea, tuve mucha suerte. El libro, la segunda edición es una edición popular de un gran número y está agotándose y decidimos hacerlo de nuevo. Aprovechamos para, bueno, cambiamos, ya hablamos tilde en Tupac y algunos errores menores y sobre todo un nuevo prólogo. Sí. Y bueno, a mí me satisface muchísimo que hay interés todavía el libro, todavía se discute, lo he presentado en diferentes lugares, es lo máximo para un autor, o sea, el interés en el tema y provoca. Y también no es esto, cuando lo he presentado en universidades, en Cusco, en Ayacucho, no es el último libro de Tupac Amaru, o sea, es una síntesis. Busqué historia narrativa que se deja leer, siempre cuento, quería que un libro que mi mamá, que era profesora de colegio, pudiera leer, pero yo quiero nuevos estudios, o sea, quiero tesis sobre estos rabonas, sobre la iglesia, creo que hay mucho que investigar, y además es un libro de alguna forma cusco-céntrico. Habría que escribir más sobre Arequipa, los majes, hay mucho que hacer todavía. Y esperemos que esos estudios lleguen también al alcance de la gente. Exactamente, sí. Y también espero que este programa llegue a muchas más personas. No olviden darle like, comentar, suscribirse, comprar este libro que está buenísimo, que se llama La rebelión de Tupac Amaru, publicado por Charles Walker y por el IEP. Conmigo será ADIOS. Adiós. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal y siempre con el mismo conductor. Y esperemos que no se genere una rebelión en sus casas. Chao, chao.